El Salmo 14 es un salmo conocido, es un salmo que de hecho hay quienes dicen que está repetido, porque si ustedes pueden mirar el Salmo 53 y se van a encontrar con un salmo gemelo. Sin embargo, no se trata de una copia completamente hablando de los dos salmos. Entonces vamos a estar mirando este salmo en dos puntos. En el primer punto vamos a mirar una condición universal. Y en el segundo punto vamos a mirar un contraste espiritual. Bueno, habiendo estudiado este salmo, cuando en su momento lleguemos al 53, vamos a darnos cuenta que no era lo mismo en todo sentido. Bueno, comenzamos diciendo esto. El salmo fue escrito por David, como muchos de los que hasta este punto hemos visto que son de David. Ese salmo lo compuso David y se lo entregó al músico del tabernáculo, de tal forma que cuando los sacerdotes empezaron a cantar en el templo, ellos entonaban este canto como parte del culto. Hay algunos salmos que aparentan no ser litúrgicos, algunos salmos aparentan que su contenido no es algo que uno cómodamente pueda cantar en un culto. Pero hermanos, realmente todos los salmos fueron hechos con propósitos cúlticos. El solo hecho de llamarse salmo demuestra que es una canción de alabanza. Bueno, lo diferente es nuestra cultura, que por nuestras culturas no somos capaces de valorar la poesía hebrea, ¿cierto? O los salmos tal como hoy. Bueno, en el primer punto, que vamos desde el 1 y el 3, vamos a notar algo muy impresionante. Primero, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién puede saber lo que otro tiene en su corazón? ¿Quién sabe qué es lo que piensa otra persona? La palabra dice en 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, nos enseña que el Espíritu Santo es el único que discierne lo más profundo incluso de Dios. Eso significa que solo el Espíritu Santo puede ver lo que hay en el corazón. En este salmo vamos a mirar que hay alguien que es capaz de estar viendo desde el interior del corazón del hombre y alguien que es capaz de mirar el cielo y ver a Dios asomándose desde allá. Por eso este salmo vamos a titularlo así, una vista desde arriba. Una vista desde arriba. En total, este salmo lo titulamos así porque notemos esto, en el versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, el Espíritu Santo puede discernir el corazón. Él sabe qué es lo que piensa un hombre aquí en la tierra. Y él sabe que ellos dicen, no hay Dios. Claro, donde no hay Dios, se abre la posibilidad de hacer cualquier cosa abominable. Si no hay Dios, entonces cada quien puede hacer lo que quiera. Si no hay Dios, entonces no hay un parámetro objetivo de moralidad que le diga al ser humano qué es lo bueno, qué es lo malo, y coman y beban, que después de todas formas todos vamos a morir. Así pensaría el ateísmo del mundo contemporáneo. Nos damos cuenta que nuestro mundo contemporáneo no es algo sofisticado ni un nivel arriba de la evolución del hombre. Porque así como pensaba la gente aquí en el siglo XI antes de Cristo, siguen pensando ahora en el siglo XXI después de Cristo. No hay Dios. Y cuando creen que no hay Dios, pues entonces hacen cualquier cosa inmunda bajo el concepto de su propia sabiduría. Entonces esto nos deja ver que no necesariamente hay que caer en un ateísmo abierto. Algunas personas claramente dicen que son ateas. Y muchos cristianos aplican este salmo solamente a los ateos. Realmente, el necio que dice no hay Dios, no solamente es el ateo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo es el necio del Salmo 14. No puede hacer el bien porque el necio no solamente cree que no hay Dios, el necio está corrompido en su naturaleza. Y el necio hace cosas abominables, no es capaz de hacer el bien. Esa es la descripción de alguien que no ha nacido de nuevo. Bueno, versículo 2. Yahvé mira desde el cielo
Ahora notemos eso. Es el Espíritu Santo el autor primario de este salmo. Solo el Espíritu Santo puede ver lo que hay en el corazón de un inconverso. Y solo el Espíritu Santo puede asomarse y ver hasta el cielo donde está Dios y verlo asomarse desde allá. Y a veces el cielo se asoma para ver si entre los seres humanos queda alguien que sea entendido. Por lo menos que haya alguien que tenga la sensatez de hacer lo bueno, de conocerlo a Él, que es lo bueno. Versículo 3. Pero miren el resultado. Todos se desviaron. A una se han corrompido. Todos se desviaron. No es como en Génesis 11, que en Génesis 11 dice que Dios viene a ver qué están haciendo los seres humanos en la Torre Babel. No, en este caso, Dios desde allá ve que todos se desviaron a una, o sea, unánimes, todos a la vez se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hermanos, esta es la sentencia de todos los que no han nacido de nuevo. Esta es la sentencia de todo aquel que no tiene la fe salvadora. ¿Cómo es la condición del hombre? Corrompidos por naturaleza. Es también lo que en la doctrina histórica se llama total depravación. Y esto le suena odioso a algunas personas con tendencias humanistas, donde quieren ver al ser humano como digno y bueno. Y aunque el ser humano tiene cierta dignidad porque tiene la imagen de Dios, eso no quita que cuando Dios miró desde el cielo, ¿qué encontró en el hombre? No encontró dignidad, encontró corrupción del pecado. Bueno, todos, aquí nadie se salva. Todos aquellos que son hijos de seres humanos, por generación ordinaria, hijos de papá, de mamá, son corruptos por naturaleza. Versículos 4 al 7, segundo punto, un contraste espiritual. Ahora notemos esto, hermanos y amigos. El necio no solamente se caracteriza por cómo piensa acerca de Dios. Él no solamente dice no hay Dios, es que a él le conviene que no haya Dios. Por eso lleva la vida así como la lleva. Una vida desenfrenada, una vida donde él es bueno en su propia opinión. A él no le conviene que haya Dios. Muchas personas dicen que no creen en Dios y ellos se denominan ateos. Pero hay gente que cree o sabe que hay un Dios, pero vive como ateos. Ambos son igual de necios. Ambos son igual de corruptos. Y contrastemos, porque el Salmo, cuando Dios se asoma, Él no solamente ve a los necios. Cuando Él se asoma, Él ve a alguien que dice, versículo 4, mi pueblo. Esto es gracia de Dios. Cuando Dios mira desde el cielo, vio que todos se habían apartado, que todos se habían corrompido, pero de entre esos corruptos tomó a un puñado, a un remanente y lo hizo mi pueblo. El pueblo era igualmente corrupto y necio que los demás, pero Dios lo redime. Pero ocurre algo, el pueblo que no ha sido redimido ve con odio a aquellos que han sido redimidos. Y entonces Dios pregunta, ¿acaso no tienen discernimiento? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. No tienen discernimiento porque están muertos en sus delitos y pecados, no tienen discernimiento para entender. Pueden ser muy inteligentes para las cosas seculares, pero son tontos para lo espiritual. Los inicuos oprimen al pueblo de Dios, no tienen sabiduría. Esta expresión nos da a entender como mínimo dos cosas. Primero, los impíos están ocupados en comer. Ellos les gusta una vida consumista, les gusta tener una vida cómoda, ocuparse en comer, en gastar, en comprar, darse en casamientos unos a otros, vivir una vida promiscua, de pasar lo bueno, como dice la gente del mundo, deportes, risas, están ocupados en comer. Les resulta raro
la vida de los que no siguen su sendero. La vida religiosa de los justos les parece extraña. Y por otro lado, esas personas, aquí el Salmo dice, devoran a mi pueblo como si fuere pan. Nos da a entender que aunque estas personas disfrutan de los beneficios de la gracia común, de los beneficios de una bondad universal, ellos nunca dan gracias a Dios. Nunca. Oprimen al pueblo porque no entienden que ellos sean dedicados a las cosas de Dios, lo ven como algo tonto. También en Corintios, ustedes recuerdan, dice, Dios ha decidido ver como insensatez la sabiduría del mundo y decidió salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Miren cómo Dios juega, por así decir, con esta condición del ser humano. Él se cree sabio en su opinión y en su sabiduría ve como tonta la vida del cristiano, ve como tonto dedicarse a la piedad, ve como tonto dedicarse a la predicación, ir a una iglesia a escuchar a un predicador. Pero Dios, eso que el mundo ve tonto, lo considera el único medio de salvación y de sabiduría. Y Dios ve a la sabiduría de ellos como necedad. Vamos a leer Romanos 1, 21. El apóstol Pablo recuerda este salmo. De hecho, lo cita en Romanos 3. Pero aquí en Romanos 1 parece aludir a él. Romanos 1, 21. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron como los necios del Salmo 14. Ven las cosas de Dios, ven la bondad de Dios, comen hasta hartarse, pueden ver sus atributos reflejados en el cielo, pero nunca dan gracias, no son capaces de alabar a Dios, no tienen discernimiento para darse cuenta que sus tan criticados oponentes religiosos son el pueblo de Dios. Entonces cambian la gloria de Dios y ellos creen que son sabios, pero son necios. Anote esas citas bíblicas, Deuteronomio 8, del 11 al 18, y Jeremías 10, 25. Esos textos son paralelos de esas palabras del Salmo. Qué fácil es, hermanos, olvidarse de Dios cuando uno está lleno, cuando parece uno tenerlo todo. Es muy fácil olvidarse de Dios. Pues los que se van a olvidar de Dios son aquellos que son necios. Versículo 5, volvamos al Salmo de esta noche. Dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Miren esto, hermanos. ¿Qué nos decía el versículo 1? Que los necios no creen en Dios, prefieren decir que Dios no existe, o viven como si Dios no existiera. Pero en el versículo 5 vemos que aunque estaban comiendo al pueblo de Dios, atacándolo y oprimiéndolo, ellos van a temblar porque se van a dar cuenta que Dios está con ellos. Dense cuenta de eso. No creen en Dios y llevaron una vida de impiedad, rechazando a Dios, pero va a llegar un punto donde van a ver que Dios sí es real porque está con ese pueblo que ellos tanto despreciaron. Impresionante. Un día van a temblar de espanto cuando se den cuenta que Dios sí estaba con esa gente rara, loca, fanática y religiosa llamados cristianos. Entonces llegará un día donde ya no habrá manera de seguir negando que Dios existe. Llegará un día donde este pueblo de Dios, que muchas veces es visto como pobre, como absurdo o como ridículo o tonto, van a darse cuenta que era el pueblo escogido por Dios. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Hoy los impíos se burlan de los justos. Los justos viven como pobres e indefensos. Pero el pueblo de Dios tiene una diferencia.
que mientras el impío y necio dice no hay Dios y se han corrompido, no hacen lo bueno, no entienden, en el versículo 6 nos muestra la clave que diferencia a los justos: la fe. Los impíos se burlan de los creyentes, pues los ven como pobres, como indefensos. Pero este pueblo pobre e indefenso confía, espera en Jehová. Eso es fe. Este pueblo es distinguido por la fe. Ellos, si un día dijeron o vivieron como si no hubiera Dios, ahora viven en la verdadera sabiduría, como quienes viven a la vista de un Dios que ve todo desde arriba. Versículo 7 dice: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Salvación en qué sentido? Libertad. Es un pueblo que está siendo oprimido por los impíos. El salmista exclama, suspira, porque un día el Salvador va a venir a liberar al pueblo de Dios de la opresión de los impíos, de que no son el pueblo de Dios. Este Salvador va a venir de Sión. Dice: cuando Jehová hiciere volver a los cautivos. Este Salvador viene de Yahvé. Es más, es Dios mismo que vino. Él es el Señor Jesús. Hermanos, este salmo nos enseña que el ser humano por naturaleza no puede querer buscar a Dios, no decide buscar a Dios, no puede discernir dónde está Dios, ni siquiera puede darse cuenta quiénes son de Dios y quiénes no. Este salmo nos enseña, en cambio, que de todo ese montón de personas corrompidas y condenadas, Dios redimió a un pueblo a través de la fe. Esa fe se deposita en el Dios del cielo, que se hizo visible en la revelación más grande que existe, que es el Dios encarnado, Jesucristo. Ya llegó la salvación a Israel. Ya llegó, y ahora esa salvación reina a la diestra de la majestad. Esa salvación, ese Salvador, Jesús, que significa Jehová salva. El Señor nos trae salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Él ya está con nosotros. Se goza Jacob, se alegra Israel. La iglesia es la novia que espera con expectativa y felicidad a su novio. Rey que va a venir por ella y a juzgar a los vivos y a los muertos. Querido amigo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y la fe de Jesús no está en su corazón, usted es un necio de corazón, no tendrá discernimiento, no podrá ver la diferencia, no es capaz de ver su propia condición. Pero si deposita la fe en el Salvador, por más de que seamos oprimidos por el mundo, vistos como absurdos o ridículos por la forma de vivir corrupta de ahora, realmente somos los verdaderos felices, realmente somos los verdaderos sabios. Y el Señor es nuestra defensa. Desde arriba Él nos está viendo. Amén.